En la segunda entrevista tenemos el placer de recibir a Jorge Benavides, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Jorge, bienvenido, muy buenos días. Estamos ya conectados por Zoom. Reformas a la Constitución propuesto por el Ejecutivo, las cuales pues van a ventilarse en consulta popular. Una visión general de su parte para luego ya entrar al detalle de algunos de los puntos. Buen día, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen el diálogo. En efecto, creo que una visión panorámica del proceso de consulta popular que los ecuatorianos nos abocamos el 21 de abril del 2024 es que se conectan con temas de urgencia, como son la seguridad, por un lado, y por otro lado, la reactivación económica a través del empleo, a través de la incorporación de los mecanismos internacionales de resolución de disputas en materia comercial, y también algunos temas que tienen relevancia importante en cuanto a lo que supondría reformas a la Constitución. En total serán 11 temas que serán resueltos por los ciudadanos, y un tema que es también de gran trascendencia es que se va a dar por primera vez una reforma a la Constitución. De modo general, para los ciudadanos que nos escuchan, hay dos mecanismos para modificar la Constitución. Uno se llama enmienda, está en el artículo 441 de la Constitución, y es el mecanismo, por decirlo de manera sencilla, más fácil para modificar la Constitución, y por ello se pueden cambiar cosas menores dentro de la Constitución. Y está la reforma parcial, que está en el artículo 442, que, como señalo, será la primera vez que se modificará la Constitución por ese mecanismo de reforma parcial, haciendo alusión al tema de que en su momento el presidente Lazo, expresidente, ejerció la iniciativa para que se pueda de manera complementaria y coordinada las Fuerzas Armadas colaborar en tareas de orden interno con la Policía Nacional. Esto, en resumen, supondría entonces que la Constitución del Ecuador va a ser por primera vez reformada por el artículo 442, porque ya ha sido reformada o enmendada, más bien, en 4 ocasiones, en el 2011, en el 2015, en el 2018 y el 2021, siguiendo el procedimiento de enmienda a través de consultas populares que se realizaron con ese objetivo. Jorge, ¿cómo está? Lo saluda Esteban Novoa, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo ve usted la coyuntura para la celebración de la consulta popular? ¿Usted ve la coyuntura favorable al gobierno? Obviamente, pues eso es una especulación, pero ¿cómo ve? Al menos veo y conocemos que una de las preguntas es relativa a la extradición, que ya el pueblo ecuatoriano la negó el año pasado, pero realmente a veces las consultas populares son una especie de plebiscito para la popularidad del gobierno. Entonces, ¿cómo ve usted la coyuntura? Y usted que está en el ámbito académico, ¿cómo ve la coyuntura respecto a la consulta como tal? ¿La ve favorable al presidente Noboa o la ve un poco dudoso, etcétera? ¿Cree que, por ejemplo, si habría coherencia, por así decirlo, en el electorado, esa pregunta de la extradición debería negarse también? Pero creo yo, al menos en mi opinión, que la coyuntura es favorable para que se apruebe y para que se aprueben todas las preguntas. Buen día, Esteban. Gracias por la pregunta. Yo creo igual que usted que hay un ambiente favorable porque finalmente las consultas populares, creo que un poco incluso el sentido común señala que dependen en gran medida de la aceptación que pueda tener o no un mandatario. Y este momento, por los temas de seguridad, las propias cifras, las mediciones estadísticas dan cuenta de que hay una posición favorable hacia el gobierno nacional. En ese sentido, creo que es importante todos esos esfuerzos que puedan suponer el combate al crimen organizado. Ciertamente, como usted señala, ya durante la presidencia del expresidente Lazo ya se propuso una consulta popular sobre el tema de extradición. Diríamos de modo general que en esta actual iniciativa, la iniciativa es un poco más amplia porque no se circunscribe solamente a un tipo de delitos, pero de modo general van como textos similares. Lo importante es que, bueno, la Corte Constitucional ya ha realizado el control respectivo. El presidente de la República ha emitido su decreto ejecutivo y este rato está ya en cancha del Consejo Nacional Electoral para que realice todos los preparativos correspondientes de cara a que la ciudadanía pueda pronunciarse, garantizando siempre lo que es clave en los procesos de consultas populares, que lo que se pregunta sea conforme a la Constitución y se garantice la claridad y la lealtad para que los ciudadanos se puedan pronunciar debidamente informados. Ahora, creería yo que la pregunta
socialmente más compleja es la que reforma el Código del Trabajo y la Constitución, pues no, los mandatos constituyentes de aquella Constitución del 2008 y permite nuevamente el contrato a plazo fijo y por horas. Esa es la que podría despertar mayor conmoción social en el ámbito de las organizaciones sociales y sindicatos, etcétera, pero al menos yo tampoco he visto que haya una coyuntura para que exista la protesta. Por ahí Leonidas Giza medio ha convocado a algo, pero creo que no ha tenido eco. ¿Qué opina usted respecto también de cómo está la calle, de cómo podría estar Quito, cómo podría estar los sectores de izquierda, los sectores indígenas, etcétera, comandados por Leonidas Giza, respecto a esta pregunta? Porque realmente tampoco es que hemos visto una organización de oposición al gobierno integral y realmente en la Asamblea le pasan todo. Le pasan hasta los tratados de libre comercio con China, con Costa Rica, o sea, ya parece que el bloque correísta es neoliberal. Entonces, ¿qué opina usted también respecto de esas posibles oposiciones que puedan darse de aquí a abril, que yo tampoco es que las veo muy organizadas? Ciertamente coincido con usted en cuanto a la lectura de que serán sectores sociales que al menos se ve por medios de comunicación o por redes que expresan oposición a esta pregunta. Creo que de modo general hay que señalar que la constitucionalidad de la introducción del trabajo por horas y el contrato a plazo fijo no estaría en discusión, ya que la Corte Constitucional en su momento se ha pronunciado de que no supone restricción de derechos. Entonces creo que la discusión, al menos desde el punto de vista constitucional, ha sido zanjada por parte de la Corte. ¿Qué es lo importante tener en consideración? Es que se trata para contrataciones nuevas, obviamente enmarcado de los respetos de los derechos de los trabajadores y demás. Incluso en una interpretación sistemática del propio texto del 2008, que hacía alusión, por ejemplo, a los mandatos constituyentes y otras cuestiones, se señala dentro del propio texto constitucional de que la economía debe caminar hacia una fórmula de pleno empleo, señor. Y uno de los mecanismos como para tratar de alcanzar este principio, que evidentemente es muy complejo para cualquier economía llegar a hablar de una economía de pleno empleo, en todo caso, el flexibilizar, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, la normativa nacional e internacional, permiten en alguna medida acercarse a ese principio que está también en la Constitución. Por eso creo que será también una disputa más de carácter ideológico partidista de aquellas fuerzas que consideren que esto sea restrictivo de derechos, aunque la Corte Constitucional, reitero, ha zanjado el tema al señalar de que no habría una restricción. La propia Corte, como ha hecho en otros procesos de iniciativa de modificaciones constitucionales, si hubiese advertido que hay alguna potencial restricción de derechos, hubiese señalado que el mecanismo adecuado no era la enmienda constitucional, sino que hubiese tenido que tramitarse por medio de una asamblea constituyente. Entonces creo que finalmente el campo jurídico, gracias al dictamen, ha sido desplegado. Hay buenas razones para hablar de una reactivación económica, hay buenas razones para señalar de que para alcanzar uno de los principios, no lo digo yo, está en la Constitución, de una economía de pleno empleo, es necesario reactivar a través de un marco jurídico que sea más amigable para permitir alcanzar ese principio que es básico, el acceso al trabajo, como uno de los derechos que permite dar dignidad a los ciudadanos. Hola Jorge, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto tenerlo acá en Punto de Orden. Con respecto a la pregunta 11, que fue propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, contempla una reforma parcial de la Constitución y cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Pudiera profundizar cómo cambiaría el rol de las Fuerzas Armadas? Esto significaría, por ejemplo, que no hay que decretar un estado de excepción cada vez que las Fuerzas Armadas necesiten participar internamente en eventos del país. ¿Pudiera, por favor, profundizar acerca de eso? Buen día, Rodrigo. Gracias por su pregunta. En efecto, lo que busca esta reforma parcial a la Constitución es que las Fuerzas Armadas de modo permanente y sin necesidad de que exista un estado de excepción puedan contribuir con la Policía Nacional en tareas de control del orden interno. Actualmente la única posibilidad para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en tareas de control del orden interno es si media un estado de excepción. En este caso, con esta iniciativa se busca dar pasos adelante para una adecuada regulación de estos graves problemas que hay de seguridad. Es una verdad evidente todos estos problemas que se tienen y entiendo que esa modificación constitucional apunta en este sentido. Hay que tener en consideración que tampoco es una carta abierta porque tendrá que haber, como se señala en el procedimiento,
un requerimiento del comandante general de la policía que tendrá que ser tramitado por el COSEPE y hay el debido control constitucional por parte de la Corte. Entonces se trata de una facultad que tienen los entes públicos para manejar de mejor manera posible estas crisis políticas y sobre todo en el ámbito de lo que supone la seguridad y que no medie el dictado de un estado de excepción, sino que puedan contribuir de manera ordinaria, obviamente mediando una debida motivación. Jorge, mi siguiente pregunta es sobre una temática que no está incluida en esta consulta, pero estuvo en la anterior, y eso es el tema del ITT, ¿no? En la proforma presupuestaria que envió el ministro de Economía a la Asamblea, ya se deja de contar con esos ingresos y bueno, el presidente ha comunicado su deseo de aplicar una moratoria a esta respuesta que se obtuvo en la consulta. ¿Cómo se pudiese obtener esa moratoria? ¿Es posible? Sí, lo que señala usted, Rodrigo, yo también comparto esa preocupación. Creo que el país entero comparte esa preocupación. Los derechos cuestan y se requieren recursos públicos precisamente para garantizar los derechos de la población. En ese sentido, creo que hubiese sido importante que dentro de esta iniciativa el presidente de la República hubiese incluido una pregunta para consultar, por ejemplo, si quienes deben tener la última palabra respecto a la extracción o no del petróleo sean las personas directamente afectadas, es decir, los pobladores de la zona donde se encuentran los campos petrolíferos. Y eso es fundamental, porque en una democracia deben tener la última palabra aquellas personas que se ven directamente afectadas. Como dato público y conocido es que incluso las personas que están en este sector del país, de la Amazonía, veían de mala forma que se cese la extracción del recurso que permite la reactivación económica. El petróleo es fundamental para el desarrollo del país. Más allá, yo respeto las decisiones de visión armoniosa del individuo y la naturaleza, como señala el buen vivir en nuestra Constitución, pero para que camine el Estado constitucional se requiere de recursos, y una fuente importante de recursos es el petróleo. Por experiencias pasadas en el ámbito del servicio público, los datos demostraban que de 20,000 millones que generaban de ingresos las empresas públicas, el 78% de esos ingresos corresponde al petróleo. Entonces se puede ver la importancia que tiene dentro de los recursos públicos. ¿Qué queda en este momento? Que el presidente de la República, que la función ejecutiva, solicite a la Corte Constitucional por medio de un auto de verificación de cumplimiento que por condiciones de tipo técnico, si bien se debe cumplir, reitero, el pronunciamiento popular de no extracción del petróleo, por cuestiones de tipo técnico hace imposible que en un año este tema se pueda llevar adelante. Incluso ya ha habido voces de expertos internacionales que se trata de un proceso inédito el desmontar un campo. Llegar incluso donde queda este campo petrolífero es muy complejo. Usted va en avión, va en avioneta, luego en embarcación. Entonces creo que solicitando en el marco de un auto de verificación de cumplimiento, que es una potestad que tiene la Corte Constitucional, solicitar, por ejemplo, la función ejecutiva, los correspondientes peritajes para cumplir, por supuesto, lo que ya decidió la ciudadanía, pero obviamente en un plazo de tiempo que sea adecuado en términos técnicos. El plazo de un año es real para que se pueda cumplir. Muy bien, Jorge, le queremos agradecer por sus conceptos y comentarios muy claros en materia constitucional sobre las propuestas que hace el gobierno nacional en la próxima consulta que se desarrollará. ¿La fecha cuál es la de la consulta? 21 de abril. El 21 de abril. El 21 de abril es, ¿no? Sí. 21 de abril. Sí, abril fijo. Abril fijo, sí, pero algún domingo de abril. Alguno de estos domingos de abril justamente se desarrollará esa consulta popular y Jorge Benavides ha sido muy claro en exponer el contenido de varias de ellas y cuál sería el efecto jurídico que se pudiera dar a partir del pronunciamiento en positivo o en negativo de la ciudadanía. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un cordial saludo.